Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar el día de hoy la información más reciente de COVID-19 en Carolina del Norte. A la fecha tenemos 24.140 casos confirmados. 621 personas están en el hospital y tristemente 766 defunciones. Al relajar las restricciones en fase 2, más seguro en casa, y la gente está ahora saliendo, viajando más, les pido que por favor piensen en las familias que están de luto y aquellos que están enfermos. Sus acciones para usar un cubrebocas, distanciarse a 6 pies y lavarse las manos puede ayudar a prevenir más enfermedades y muertes. Desde que surgió esta pandemia, el Congreso aprobó la legislación para establecer el Fondo de Alivio para el Coronavirus de los gobiernos estatales. Carolina del Norte recibirá 3.56 mil millones de ese fondo. Y aunque el Estado no se le obligaba, mi propuesta de COVID-19 recomendó $300 millones directamente a los gobiernos locales, incluyendo los condados y las municipalidades. Y una sesión especial que tuvimos, el presupuesto bipartisano unánimo incluyó 150 millones para los condados, quienes tienen la flexibilidad de compartir ese dinero con sus poblaciones y ciudades, como gusten. El día de hoy vamos a anunciar que para el fin de esta semana vamos a procesar pagos para 59 condados por un total de $85 millones y esperamos que más condados presenten sus solicitudes pronto. Este dinero es vital para que los gobiernos locales cubran los pagos a oficiales de salud pública, telemedicina, equipo de protección personal, entre otros. Se ha distribuido rápidamente este dinero gracias a nuestra Oficina de Presupuesto Estatal y Administración y nuestra nueva Oficina de Recuperación de la Pandemia en Carolina del Norte. Esta nueva oficina se estableció para vigilar la distribución de fondos estatales y federales como respuesta a la pandemia. Este equipo ofrece asistencia técnica para los gobiernos y grupos que reciben fondos de alivio y también vigilancia sobre cómo se designa este dinero. Y esta oficina también ayudará a incentivar nuestra estratégica recuperación económica conforme nos recuperamos de esta pandemia. En conversaciones con la delegación congresional, el presidente, vicepresidente, yo he compartido con ellos que nuestro estado necesita más ayuda y también más flexibilidad en cómo se invierte el dinero. Debido a los efectos económicos de esta pandemia, el gobierno estatal y local están perdiendo ingresos que apoyan escuelas, agencias de orden público, servicio de emergencia y otros. Los gobernadores de todo el país, de ambos partidos, han hecho claro que el Congreso necesita hacer más para ayudar y estabilizar los gobiernos locales y estatales. Seguiré trabajando con la delegación congresional para que esto suceda. Al continuar con la fase 2, más seguro en casa, necesitamos estar alertas. El fin de semana vimos el día con mayor número de casos positivos y el día con más hospitalizaciones. Este virus sigue siendo una fuerte amenaza. No podemos bajar la guardia. Agradezco a todos los que tomaron decisiones para estar a salvo el pasado fin de semana feriado. Yo sé que es difícil cuando tenemos tradiciones anuales y hay que cambiarlas o hacerlas virtuales. Incentivo a todos a que continúen tomando este virus en serio, el seguir las 3 Ws en inglés, usar mascarilla, lavarse las manos, y también el esperar a 6 pies de distancia. Y también seguir las otras reglas de seguridad. Estas están salvando vidas y nos protegen a todos. Sigamos haciéndolo. El día de hoy tengo conmigo a la secretaria de Salud y Servicios Humanos, doctora Mandy Cohen, el secretario de Seguridad Pública, Eric Hooks, y el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Nicole Fox y Brian Tipton son nuestros intérpretes del lenguaje de señas, y tras las cámaras está Jackie y Jasmine Metivier, que son nuestras intérpretes de español. Primero le cederé la palabra a la doctora Cohen. Gracias, gobernador.
Realmente tuvimos un lindo fin de semana al pasar a la fase 2. Yo sé que muchos de nosotros pasamos más tiempo afuera de nuestros hogares este fin de semana. Yo sé que mi familia disfrutó de ir a caminar al Parque Estatal Eno River. Lo que nos condujo a esta fase 2, más seguro en casa, es que los habitantes de Carolina del Norte decidieron quedarse en casa. Cuando hacemos todo esto juntos, funciona. Ayudamos a reducir la propagación del virus y nos colocamos en mejor posición para iniciar a relajar las restricciones. Nuestras acciones individuales continuarán determinando la trayectoria a seguir. Todos tenemos una función importante. Cuando salgan a comer, traigan consigo sus cubrebocas. Cuando vayan de compras, permanezcan a 6 pies de distancia cuando hagan cola. Colectivamente estas acciones pueden energizar nuestra economía y proteger la salud pública. Ya que no tenemos una cura ni tampoco una vacuna, tenemos que aprender a vivir de la manera más segura posible con este virus. Sabemos, durante décadas de investigación de salud pública, que existen 3 cosas sencillas que cada uno de nosotros puede hacer para protegernos, como dijo el gobernador, las 3 Ws. Usar un cubrebocas de tela, distanciarse a 6 pies de otros y lavarse las manos frecuentemente. Nuestra salud y nuestra economía depende de esto, y es posible hacerlo. Las carreras de autos NASCAR tuvieron el evento Coca-Cola 600 sin espectadores y con distanciamiento, cubrebocas, antibacterial y letreros. Ellos tomaron las precauciones en serio y tuvieron un excelente evento que disfrutaron millones de personas. Sigamos todas estas precauciones como lo hizo NASCAR. Recuerden, uno puede tener COVID-19 y no tener síntomas. Al usar un cubrebocas, usted está protegiendo a los que lo rodean. Y como más de la mitad de los habitantes en Carolina del Norte corren mayor riesgo de tener una enfermedad de COVID grave, tal vez usted esté salvando una vida. Nuestro estado ha podido contener bien el virus porque estamos unidos. Tenemos que seguir haciendo esto. Nuestra capacidad para continuar relajando las restricciones y regresar a trabajar de manera segura depende de que todos colaboremos y nos protejamos entre sí. Por favor, cuídense y sean amables con todos los demás. Gracias. Y ahora le cedo la palabra al director Mike Sprayberry. Gobernador, gracias por su liderazgo. El día de hoy es el día 78 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal. Esta es la segunda semana de distribución de EPP a los centros de atención a largo plazo. Tendremos 5 eventos regionales de distribución esta semana en Callaway, en el oeste, Condado Buncombe, cerca de Asheville, 2 días en Raleigh y en Edenton, en el este. En estos eventos, centros de 24 condados vendrán a recoger insumos. Los hogares de atención a largo plazo recibirán insumos para 2 semanas. Para algunos centros, esta es la única fuente confiable de EPP para sus pacientes y personal. Gracias a la oficina de MS, a la agencia de HHS, la Guardia Nacional, la Patrulla Aérea Civil y a todos los administradores de emergencias a nivel local y estatal por los eventos de distribución. Seguimos obteniendo y distribuyendo EPP de los almacenes. El suministro de batas de aislamiento está mejor. Están siendo difíciles de conseguir, pero hemos recibido varios envíos. Ahora tenemos ya nosotros más de 200,000 batas en los almacenes. Y nosotros continuaremos comprando los artículos EPP, especialmente las batas de aislamiento y los cubrebocas N95. La Guardia Nacional de Carolina del Norte continúa ayudando con nuestra respuesta a COVID. 529 hombres y mujeres están activos. En tanto que se dimensiona cuántos miembros necesitaremos para las operaciones en el almacén, alimentos y distribución de estos, seguridad cibernética y distribución de EPP. Esta semana la Guardia Nacional apoyará en un evento de 2 días de pruebas comunitarias en el condado Lee y continúan apoyando centros de operaciones de emergencia en 7 condados. Me uno a la secretaria Cohen para agradecer
al excelente equipo de intérpretes de lenguaje de señas. Ellos siempre llegan aquí temprano para todas las conferencias que tenemos y se comunica con nuestro equipo de comunicaciones para cerciorarse de la mejor manera de transmitir el mensaje a la comunidad sorda. A menudo se quedan después de la conferencia para capacitación. Agradecemos su servicio para cerciorarse que la comunidad sorda recibe importantes mensajes de COVID-19. También quiero agradecer a los directores de salud locales y a los de administración de emergencias por su arduo trabajo. Su enfoque unificado y proactivo en respuesta a la pandemia es muy eficiente, especialmente ahora que expandiremos pruebas y seguimiento de contactos. Ustedes están haciendo la diferencia. Recuerden seguir las 3 Ws que les mencionó el gobernador. Lleven puesto un cubrebocas, esperen a 6 pies de distancia y lávense las manos. En inglés, wear, wait and wash. Y como siempre, estén al pendiente de su familia, amigos y vecinos. Llámele a sus seres queridos con amabilidad y cooperación. Todos nos podremos estar del otro lado, un equipo, una misión y una familia. Gracias. Gracias, Mike. Ahora podemos aceptar preguntas de los reporteros si pueden identificarse y la organización que representan. Primera pregunta. Jim Morrow, The Charlotte Observer. Quisiera saber su reacción acerca de los tweets del presidente con respecto a la convención de Charlotte. ¿Cuándo le puede dar la garantía que él pide y cuándo lo notificará? Respuesta. No me sorprende nada de lo que yo veo en Twitter. Lo que sí puedo decir es que está bien que las convenciones políticas sean políticas. Sin embargo, la respuesta a una pandemia no puede serlo. Ya hemos estado en comunicación con la RNC, la Convención Republicana, para ver qué tipo de convención pueden realizar y el tipo de opciones que necesitamos que establezcan. Estamos hablando de algo que va a suceder dentro de 3 meses y no sabemos cuál va a ser nuestra situación con respecto a COVID-19 en Carolina del Norte. Estas son el mismo tipo de conversaciones que estamos teniendo con los Panteras de Carolina, Charlotte Hornets y otros dueños de centros de convenciones grandes. Todo el mundo quiere ya regresar a sus actividades. Sin embargo, todo el mundo sabe que debemos tomar ciertas medidas para que las personas estén protegidas porque este virus va a seguir con nosotros en agosto. Y tendremos que tomar las medidas necesarias para proteger a las personas. Ya le hemos pedido a la RNC que nos den por escrito su propuesta. Hemos estado conversando con respecto a una convención limitada. Queremos saber cuáles son sus planes. Le preguntamos también a NASCAR que hiciera lo mismo. Y ellos hicieron muy buen trabajo este fin de semana ejecutando las medidas, usando cubrebocas, teniendo distanciamiento social, limpieza, letreros. Queremos ver cuáles son los planes de la RNC. Y les hemos pedido que nos lo presenten a nuestros oficiales de salud pública. Tienen a alguien que les está también dando recomendaciones y con gusto continuaremos estas conversaciones para poder llegar a una resolución de manera que todo el mundo sea razonable, de manera que la salud, la seguridad pública, la información científica y los hechos que se tomen en cuenta. Continuaremos con gusto estas conversaciones. La siguiente pregunta. Michael Highland, CBS 17. Quería yo preguntarles de los casos que se reportaron, el alza de casas, que cree que está
relacionado de que nosotros entramos a la fase 2 hace unas semanas. Respuesta: nos gusta ver las estadísticas durante un periodo de 14 días, pero cuando vemos un par de días que hay un aumento en las cifras, hay que preocuparse, y es una de las razones por las cuales seguimos enfatizando que todavía no estamos del otro lado con este virus. Necesitamos seguir tomando precauciones con la familia y con otras personas con las que puedan estar en contacto, pero le voy a permitir a la doctora Cohen que también nos diga sobre esto. Gracias, Michael, por la pregunta. Ahora, con respecto al día que tuvimos el mayor aumento de casos, como dijo el gobernador, y es por eso nosotros necesitamos ver todas las tendencias y ver cómo vamos en general. Yo no creo que nada más hay una sola cosa a lo que podemos atribuirlo. Nosotros sabemos que hay más casos porque estamos haciendo más pruebas, pero de nuevo tenemos que ver todos los factores y vemos que como estamos haciendo más pruebas, estamos viendo brotes en diferentes partes del estado y también el número de casos ha aumentado en los centros urbanos en el estado, pero es en las áreas rurales donde tenemos en críticas infraestructura que necesitan seguir en funcionamiento y vemos a personas que han contraído el virus y estamos trabajando con ellos para hacer las pruebas adicionales y el seguimiento de contacto. Seguiremos trabajando en todos los lugares colectivos para que no se propague, pero regresamos de nuevo a lo que dijimos al principio, es de que necesitamos aprender a vivir con este virus y no abrumar nuestro sistema, y tenemos que salvar vidas y lo podemos hacer con acciones individuales, y si tomamos todas estas acciones juntas es lo que va a ayudar a estabilizar las métricas y nos permitirá a poder animar la economía, y eso es lo que nosotros queremos. Y yo no quiero que un solo día lo tomemos en cuenta y ese que es el día para tomar decisiones. Creo que es una señal para todos que necesitamos estar al tanto de todas las acciones que estemos tomando y tomar las precauciones de salud pública muy en serio. Gracias. La siguiente pregunta. Jason DeBrun, de North Carolina Public Radio. En relación a plantas procesadoras de carne, ¿nos puede dar más información acerca de cómo cuentan las personas que han sido infectadas en estas instalaciones? Y una pregunta de seguimiento sería, ¿por qué no reportan infecciones por cada nombre de cada planta? Yo sé que lo hacen por condado, pero ¿por qué no lo dan en base al nombre de la planta? Respuesta: sabemos que las plantas empacadoras de carne tienen un problema de infección de personas, y es por eso que los oficiales de salud están tan involucrados en este proceso al darles recomendaciones a los empleadores para que les den recompensa por motivo de enfermedad, para que los empleados no se vean forzados a venir a trabajar si están enfermos. Asegurarse que también tengan protección adecuada para los empleados en la planta. Sé que también es importante para la cadena de suministro de alimentos y que sus plantas, sus operaciones son críticas para esto. Se tiene que hacer de una manera segura. Voy a permitir que la doctora Cohen hable específicamente sobre lo que está haciendo el departamento y qué decisiones están tomando. Gracias, gobernador. Sí, al hablar de la infraestructura crítica como las plantas de procesamiento de alimentos, sí, tiene que permanecer abiertas, pero también es el sitio en donde el virus se transmite rápidamente, porque las personas están trabajando cerca, están en un ambiente frío y hay mucho ruido, con frecuencia están gritando. Así que colaboramos con ellos para que coloquen barreras, utilicen cubrebocas o caretas
y que estén en una línea de producción para poder mantener la distancia. Como dijo el gobernador, hemos también incorporado pruebas ahí mismo en la planta o cerca de ahí para que la gente se entere si tiene COVID-19 y se quede en casa en caso de que esté positivo. Eso es lo que hacemos del lado de salud pública. En realidad son los departamentos de salud locales los que realmente han estado colaborando con las personas. Quisiera agradecerles por todos sus esfuerzos. Como hemos dicho anteriormente, estas industrias no tienen la obligación de reportar estas cifras al Estado. Nos enteramos porque el Departamento de Salud se entera localmente. Nosotros queremos ofrecer nuestra ayuda y asistencia para que no se transmita más el virus. Por eso queremos que se comuniquen con nosotros. Y no es por obligación que lo tienen que hacer. Tenemos una manera sistemática para poder incorporar todos estos elementos. Sabemos que muchos de ellos quieren ayudarnos y nosotros les ayudamos. Sabemos que es una industria que se regulan como los centros colectivos, como los asilos. Ellos por ley tienen que informarnos cuando hay un brote. Es una situación distinta en cuanto a cómo nos enteramos de estas infecciones, pero en todas estas situaciones queremos que las personas llamen al Departamento de Salud local y al Estado para poder colaborar. Esto es algo muy difícil que todo el mundo tiene que lidiar y requiere de mucho trabajo para asegurar que detengamos la propagación del virus y queremos que las personas estén identificando cuando tienen un problema para poder colaborar juntos. Gracias. Gracias. La siguiente. Kerry Peralta, Charlotte Agenda. Y una pregunta sobre los gimnasios y hemos visto varios videos y reportes de algunos que siguen operando a pesar de la orden ejecutiva. ¿Cuál es su respuesta a ellos que están desafiando la orden ejecutiva? Respuesta: me preocupa muchísimo porque puede ser peligroso. Una de las razones por las que nos estamos moviendo prudentemente a la fase 2, porque hay muchas, porque debido a la naturaleza del negocio pueden transmitir el COVID de una persona a la siguiente en los centros de ejercicio. Los oficiales de salud en Carolina del Norte dicen que ya llegamos hasta el punto hasta donde podemos ir. Yo le pido a todos que sigan las reglas que han sido establecidas por las personas que entienden todo lo que implica con lo que está haciendo COVID-19 en la salud. Es muy preocupante cuando las personas ignoran la orden. Me da gusto ver que la mayoría de las personas y los negocios en Carolina del Norte están haciendo lo que deben de hacer responsablemente. A lo mejor no les gusta hacer todo eso, pero saben que es en el mejor interés de la seguridad y salud de la gente en Carolina del Norte. Y yo creo que es importante continuar incentivando esto y desanimar las actividades que sean peligrosas e imprudentes. Gracias. Siguiente. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Tengo un par de preguntas. ¿Cuál ha sido la reacción de las iglesias en cuanto a cumplir con la orden? Y la otra es, ¿están conscientes de la situación que sucedió en el condado de Alamance con la carrera de ACE y que vinieron miles de gentes y la mayoría de esas personas no traían cubrebocas y ni tampoco tuvieron distanciamiento social? Quisiera saber qué tanta inquietud surgió en ustedes y qué consecuencias puede tener. Respuesta: escuché la segunda parte de la pregunta. ¿Puedes repetir la primera, por favor? ¿Cómo les fue a las iglesias que sí abrieron sus puertas? Para responder la segunda pregunta sobre la carrera de autos de ACE, incluso NASCAR tuvo un evento en el que se permitió el distanciamiento social
y tomaron medidas de precaución para proteger a las personas que estaban en los autos y los que estaban allí. Es muy peligroso tratar de reunir a todo un grupo de gentes y realmente espero que nadie se enferme ni que fallezca por esa reunión que sucedió este fin de semana. Esperamos que eso no suceda, pero la manera en que podemos prevenir esa situación es no hacerlo. Realmente nos inquieta ese tipo de actividades. Las personas que viven en un área en donde este tipo de actividades atrae a gente de distintos condados, realmente debe ser muy preocupante para ellos que eso suceda. Ahora, en cuanto a las iglesias, la mayoría de las personas que he hablado, los pastores, los padres, sacerdotes, ellos han continuado con servicios religiosos en línea porque todavía no están listos para regresar a tener servicios en persona. Algunos han continuado teniéndolos al aire libre, otros dentro del edificio. De los que yo estoy consciente, tuvieron el distanciamiento social adecuado. Nos inquieta mucho cualquier tipo de reunión dentro de una habitación con más de 10 personas por el potencial y la transmisión de COVID-19 de una persona a otra. Y continuamos desmotivando este tipo de reuniones. Creo que la mayoría de las iglesias siguen teniendo servicios en línea. Gracias. Perdón, disculpa, no escuché bien la pregunta la primera vez. Gracias, Richard. La siguiente. Michael Hennessy, Fox 8. Tengo otra pregunta de la pista de carreras A Speedway, porque el propietario dijo que iba a tener otras carreras este fin de semana. Los oficiales de Alamance no están vigilando el cumplimiento de las restricciones de la fase 2. ¿Hay algo que usted puede hacer o haría para que estas personas cumplan? Y especialmente al nivel de preocupación que está diciendo ahora. Respuesta. Esta es una situación peligrosa que debe de preocupar a todos los oficiales locales y todas las áreas cercanas a pista de carreras. Tenemos todas las opciones en la mesa y estamos analizándolas. Yo incentivo a las personas a que no participen en este tipo de actividad porque puede ser peligroso para usted, su familia y para cualquier otra persona con la que pudiera estar en contacto. Y esta es una manera muy imprudente de operar. La siguiente pregunta. Chandler Morgan, WTVD. Tengo dos preguntas. Una es sobre la RNC. Georgia abrió negocios más rápido que nosotros. Y después del comentario del presidente, él le preocupa que le cedan el evento a ese estado si no tienen los planes en tiempo suficiente. Y la otra pregunta es, ¿se han cancelado actividades para la celebración del 4 de julio? ¿Está usted consciente de cualquier esfuerzo para cancelar celebraciones del 4 de julio? En cuanto a la primera pregunta, deseamos continuar recibiendo los planes de la Convención Nacional Republicana y que nuestros oficiales comenten estos planes con ellos. Como lo he dicho, apoyo que tengan esta convención en Carolina del Norte. Sin embargo, la salud y seguridad de los habitantes es primordial para poder iniciar este proceso. Continuaremos con conversaciones con ellos y con gusto las tendremos con esta organización RNC este fin de semana y la siguiente. No sé acerca de este desfile que mencionaste del 4 de julio. Yo sé que estamos prohibiendo reuniones de más de 10 personas adentro y 25 afuera. Este tipo de evento sería una infracción a esta orden de no reunirse. No sé si hay otras discusiones que hayan ocurrido. No estamos conscientes de esto. Investigaremos y te responderemos. La siguiente pregunta.
Andrea Blanford, ABC 11. Aquí en nuestras oficinas hemos escuchado de negocios de esa área gris en la orden ejecutiva de fase 2 y la distinción entre lo que se requiere y recomendaciones y lo que son lineamientos. ¿Nos puede decir por qué hay una variación en lo que se ordenó, en lo que se requiere y lo que se acepta? ¿Y con quién deben de ponerse en contacto los negocios para ver qué protocolo necesitan tener para decidir reabrir? La doctora Cohen le contestará. Así es de que, respuesta, lo que queríamos con la orden ejecutiva, que los requerimientos fueran una base. Esto es lo mínimo, estos son los estándares para que puedan operar y por eso los clasificamos en la orden ejecutiva. Pero hay muchas cosas que tiene muchos lugares en donde nosotros estamos hablando con ellos y las asociaciones para poder adaptar las guías para que puedan ir más allá de lo mínimo. Muchas personas quieren hacer más de lo mínimo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para ser ciudadanos? Que los empleados y nuestros clientes sepan que estamos haciendo todo lo posible. Así es que nosotros lo pusimos en la lista de recomendaciones que le llamamos lineamientos. Los requerimientos están en la orden ejecutiva y los lineamientos tienen algo que es el requerimiento de lo que es lo mínimo, pero también tenemos recomendaciones y seguimos trabajando para ver que los negocios hagan lo más que puedan para proteger a sus empleados y a clientes. Hay unas sutilezas en la diferencia de cómo se va a operar una piscina, un restaurante, un salón de belleza. Entonces tratamos de ver cada uno de las diferentes distinciones, pero de nuevo la orden ejecutiva establece los requisitos mínimos que se exigen para que puedan abrir y operar, y tenemos otras recomendaciones adicionales que van más allá y esperamos que todo mundo siga todas estas y esperamos que esta es una buena guía para que puedan hacer todo lo que puedan para mantener a la gente a salvo lo más posible. Siguiente. Gracias. La siguiente, por favor. Gary Robertson, de Associated Press. El viernes tuvimos esta carta en la que usted y la secretaria Cohen y uno de sus asistentes se reunieron con la Convención Nacional Republicana y parece ser que fue una discusión de rutina y constructiva. ¿Tenía usted idea de que 3 días después el presidente básicamente le iba a enviar un ultimátum y que él está impaciente en base a sus conversaciones de ustedes? Respuesta. Estamos continuando nuestras conversaciones con el RNC. En realidad no me sorprende nada de lo que sucede en Twitter durante esta pandemia de COVID-19. Nosotros estamos continuando nuestras conversaciones con la RNC y seguiremos poniendo como prioridad la salud y seguridad de los habitantes. Les hemos pedido que nos presenten un plan por escrito y que nos describan las diversas opciones que nosotros ya hemos comentado verbalmente. Ellos saben que estamos hablando de un momento que está a 3 meses de distancia. Así que necesitamos opciones de cómo se va a realizar esta convención, dependiendo de cuáles son las cifras del virus en agosto. Yo creo que la RNC reconoce esto. Y tal como lo hicimos con NASCAR, lo haremos con otras organizaciones grandes. Esperamos ver los planes y cuáles son sus opciones. Nosotros lo vamos a revisar, así como nuestros oficiales de salud les daremos respuesta y espero encontremos alguna adaptación razonable, pero no vamos a sacrificar ni la salud ni la seguridad de los habitantes en Carolina del Norte, y eso es lo básico. Gracias. La siguiente pregunta. Don Bond, News and Observer.
Usted mencionó que la carrera en el condado de Alamance y que las opciones están en la mesa. ¿Cuáles son estas opciones y cómo va a funcionar esto para otras partes del estado? ¿Va a ser a nivel, con algunas penalidades a nivel local o cómo va a ser? Respuesta. Estamos muy a gusto con la manera en que todas las personas en Carolina del Norte han cumplido y los pocos que obviamente que no son los que no reciben tanta atención, pero la mayoría de los ciudadanos, negocios que están cumpliendo, los oficiales del orden público, algunas veces no están a gusto dando una citación para poner cómo están infringiendo la orden. Nosotros vemos todas estas cosas positivas en el estado y continúa siendo bien importante que esto suceda. Si tienen oficiales del orden público a nivel local que no vigilan el cumplimiento de esta orden, entonces el Estado verá otras opciones y se tomarán decisiones en este punto en particular y le contestaremos después. Gracias a todos por estar con nosotros y estaré con ustedes posteriormente esta semana. Gracias a todos.